¿Cómo están? Hoy vamos a platicar un poco acerca de la evidencia que hay en la literatura de cómo vamos a proteger los pulmones durante la ventilación mecánica. Si se dan cuenta, esa imagen que está a mi derecha o a la izquierda de la pantalla es un pulmón es un pulmón con cira. Y estos son los pulmones que más debemos de proteger. Obviamente, si podemos utilizar la ventilación mecánica para cualquier paciente, pues tiene ciertas ventajas, pero en los pulmones que tienen un síndrome de insuficiencia respiratoria aguda ya bien establecido, es donde mejor les va utilizando eh, eh, ventilación con protección pulmonar. Entonces, como es un poquito largo la evidencia que hay y sí me gustaría desmenuzarla poquito a poco, vamos a dividir esta clase en dos partes. Esta es la primera parte, entonces vamos para allá. Este es el objetivo de las dos clases. Vamos a ir cambiándolo mientras más vamos avanzando. Más que cambiando, los debo ir mostrando qué es o lo que vamos a estar revisando, en qué objetivo vamos. Entonces, primero, vamos a conocer la evidencia en relación al manejo de un pulmón con síndrome de insuficiencia respiratoria aguda, como vimos en la imagen de la tomografía. Para definirlo, la definición entre comillas nueva, que bueno, ya lleva 20 años, pero la definición que se sigue utilizando hoy por hoy es la definición que se realizó en Berlín y que lo que nos dice es esto. ¿Sí? Para que podamos decir que un paciente tiene un síndrome de distrés respiratorio agudo o síndrome de insuficiencia respiratoria aguda, debe tener un tiempo menor a una semana de empeoramiento de los síntomas. La imagen del tórax, ya sea por tomografía o por placa cuando se tome, es de opacidades bilaterales. Se deben estar ocupados ambos pulmones. El origen del edema no debe ser de establecido, definido fuera de un problema pulmonar, no debe ser nada de sobrecarga hídrica o tampoco debe ser un problema cardíaco por falla cardíaca, sino es por problemas pulmonares intrínsecos. Y para poder clasificarlo como leve, moderado o severo, vamos a tener dos condiciones. La primera es que si el paciente no está intubado, y lo tienen con presión soporte como CPAP, bueno, la presión soporte debe ser mayor o igual a 5 centímetros de agua. Si está intubado, en todos los modos, tanto leve, moderado como severo, debe tener un PIP mayor o igual a 5. Si es leve, debe estar la PAFI, o sea, la presión arterial de oxígeno entre la fracción inspirada de oxígeno entre 300 y 200. Si tiene más de 300, ya no es en sí un CIRA. Si es moderado, debe ir entre 100 y 200 y severo debe ir a menos de 100. Estas son las definiciones de Berlín. Nosotros podemos tomar como parámetros de imagen la severidad radiológica que tenga estos infiltrados bilaterales. Si se toma una tomografía, vamos a ver que tiene los infiltrados basales posteriores, que es algo muy característico, y algo también característico del CIRA son los baby long, o ver estos pulmones chiquititos que tienen las distensionalidades bajitas, que es lo siguiente. Ya con el paciente intubado vamos a encontrar una distensionalidad estática menor de 40 mililitros por centímetro de agua, con una PIP mayor a 10 y con un volumen minuto corregido mayor a 10 litros por minuto. Generalmente estos pacientes lo que tienen es una frecuencia respiratoria muy rápida, ¿sí? O sea, llegan a tener polipneas. Entonces cuando se hacen esos volúmenes se encuentran, gracias a la frecuencia respiratoria, más de 10 litros por minuto. Ya tenemos las definiciones. Entonces, ¿qué es lo que o qué conductas han demostrado que disminuye la mortalidad en los pacientes que tienen este síndrome de insuficiencia respiratoria? Pues bueno, el papá de los pollitos, por así decirlo, de los estudios aleatorizados, cegados y que bien estructurados, es el ARSNet que se realizó en el 2000. Como vemos acá, pues lo hizo el grupo de Acute Respiratory Distress Syndrome Network, y aquí lo que buscaron era comparar entre utilizar volúmenes bajos versus volúmenes que en ese momento eran entre comillas normales, utilizar volúmenes entre 10 y 14 mililitros por kilo. Probablemente a los que están después del 2000, 2001 para acá en cuanto al tiempo, pues dirán que es algo muy alto, ¿no? Pero antes de este estudio se utilizaban como volúmenes corrientes normales. Entonces, bueno,
En el New England Journal of Medicine salió este artículo en el 2000 y la metodología fue, lo que hicieron fue dividir dos grupos de pacientes, uno a los que se le administró 6 mililitros por kilo y a otros que se le administró 12 mililitros por kilo. Antes que nada, en un paciente que tuviera una injuria aguda, con este síndrome de estrés respiratorio agudo y que fuera severo, o sea, una PAFI menor a 100. Y pues ya con esto, lo que hicieron fue dividirlos, los dividieron y tenían dos outcomes o tenían dos posibles resultados o algo que estaban buscando. La primera era mortalidad de los primeros 30 días y lo segundo era tiempo en cuanto se mantenían con ventilación mecánica o comorbilidades. Tuvieron que parar este estudio, se paró a los 10 meses y después de haber enrolado a 860 pacientes aproximadamente, porque en 10 meses se dieron cuenta que se estaban muriendo los pacientes que utilizaban a 12 mililitros por kilo. Entonces lo pararon, rompieron el estudio, que era un triple ciego, muy bonito ese estudio, y ya tomaron la evidencia que tenían, encontrando que estadísticamente era muy significativo encontrar una P menor a 0.01, ¿sí? Entre los que utilizaron de manera tradicional, o sea, 12 mililitros por kilo versus 6 mililitros por kilo en cuanto a mortalidad. Y además algo que encontraron es que tenían menos deterioro ventilatorio porque el pulmón se mantenía, entre comillas, se lastimaba menos. De hecho, el biotrauma era menor con estas presiones disminuidas, las presiones totales disminuidas por volúmenes corrientes bajos. Y eso fue estadísticamente también significativo, con una P menor a 0.001. Entonces, concluyeron que la mortalidad a los 28 días era menor. Así que dejaron de meter pacientes y ya se utiliza hoy por hoy, todos lo utilizamos en realidad. Pero, ¿cómo se debe utilizar? Posteriormente ya sacaron los criterios ARSNet que nos sirve para saber qué vamos a hacer. Vamos a ver. Lo primero que tenemos que hacer es utilizar el peso predicho. El peso predicho, ¿por qué? Porque recuerden que independientemente de la edad y de la masa muscular, los pulmones no cambian, están relacionados con la altura entre hombres y mujeres, así que utilicen la tabla de peso predicho que a ustedes más les guste. Pueden tener una tabla, hay tablas que están en español, hay tablas que están en inglés y pues las que ustedes quieran utilicen, pero con peso predicho. El modo ventilatorio, usen el que ustedes quieran, ventilado por volumen o ventilado por presión. Lo importante es tener las siguientes características, ¿sí? Lo que se va a hacer es, se va a intubar al paciente, se va a dejar 8 mililitros por kilo al principio para que pues tenga acuérdense que lo fisiológico es aproximadamente 7 a 7.5 mililitros por kilo para mantener un volumen corriente de 500 mililitros a alguien que pesa entre 65 y 70 kilos y mide entre 1.70 y 1.75. Entonces, comiencen con volúmenes corriente de 8 mililitros por kilo. Y mientras tanto, pues, saquen la línea arterial, pongan lo que ustedes necesiten y así lo van a ventilar. Posteriormente a ello van reduciendo al menos cada hora 1 mililitro por kilo hasta llegar al punto o al objetivo que es 6 mililitros por kilo de peso predicho. ¿Cómo? ¿En qué modo ventilador? El que ustedes quieran. Ese es el objetivo. Pero ya que lleguen a ese objetivo, lo que van a revisar es que las metas en cuanto a presión. Antes de realizar metas a presión, recuerden, deben utilizar una ventilación minuto entre 20 y no más de 35 respiraciones por minuto y van a ajustar el volumen tidal ya llegando a 6 mililitros por kilo, dependiendo del pH y las presiones plató. Al principio podemos utilizar la presión pico porque probablemente no hemos relajado adecuadamente al paciente, estamos haciendo alguna otra cosa, pero posteriormente vamos a utilizar las presiones plato. ¿Cuáles son las metas de oxigenación? Metas de oxigenación en los pacientes con SIRA son una saturación combinada o saturación capilar de oxígeno, el que utilizamos en el pulsioxímetro, de 88 a 95, no menos, no más. 88 a 95 y una presión arterial de oxígeno entre 55 y 80 milímetros de mercurio. No busquen llegar a 90 milímetros de mercurio y si están en 60 pues están en rango, pero entre 55 y 80.
¿Ok? ¿Cómo lo van a combinar? Recuerden que no hay cambios en la mortalidad si utilizan un PIB bajo y un FIO2 alto o un PIB alto y FIO2 bajo durante un tiempo. Después de 24 a 48 horas, tener un PIB de 60% puntos, perdón, de un FIO2 de 60% o de 0.6 aumenta las características aumenta la inflamación en los pulmones y esto aumenta la inflamación en los pulmones y nos puede aumentar las probabilidades de complicaciones pulmonares. Entonces, pero las primeras 24 horas no importa mucho, así que pueden utilizar fiodos altos o bajos. Lo interesante acá es que tengan las presiones plató a menos de 30 centímetros de agua. Lo que deben hacer es, si ya llegaron a estos 6 mililitros por kilo de presión de peso predicho y revisan la presión plató y todavía está más de 30 centímetros de agua después de 2 horas, ya que están en metas de ARSNET, pues tienen que disminuir cada hora 1 mililitro por kilo de peso predicho, hasta llegar a menos de una presión plató de 30. ¿Hasta cuánto? Hasta 4 mililitros por kilogramo, no menos, porque si lo disminuyen menos van a tener muchos problemas gasométricos, entonces no menos de 4. 4 es el objetivo. Si después de que llegaron a 6 mililitros por kilo, tienen una presión plató menor a 25 centímetros de agua, entonces lo pueden dejar así tranquilamente. Si tenemos, ahora vamos a ver los objetivos en cuanto a pH y CO2. En dado caso que tengan menos de 6 mililitros por kilo, menos, o sea, entre 4 y 5 de mililitros por kilo, y tienen una presión platón menor a 25, pues esto no es fisiológico. Generalmente los pacientes pues van a intentar luchar y hacer asincronías. Entonces, lo que vamos a hacer es aumentar 1 mililitro por kilo de peso, predicho. ¿Para qué? Pues para que no hayan estas asincronías de los pacientes, porque tenemos una presión plató menor a 25. Ahora, si la presión plató es menor a 30, pero empiezan asincronías, entonces, una de dos. Si es menor a 30, todavía tenemos protección pulmonar, podemos incrementar 1 mililitro por kilo hasta 7 o 8, rompemos a ARSNET y llegamos hasta 8 mililitros por kilo, y si aún así después de 8 sigue con menos de 30 centímetros de agua de presión plató, lo que podríamos hacer en ese caso no es aumentar más el volumen tidal, sino ya pensaremos en aumentar la analgesia, la sedación o dar un bloqueo neuromuscular. Esto es en cuanto a las presiones, pero también tenemos que utilizar gasometrías. Las gasometrías se van a estar tomando cada vez que movamos la FIO2, la PIP o la frecuencia respiratoria del paciente, y nuestro objetivo son gasometrías entre 7.30 y 7.45. Si el paciente tiene menos de 7.30, debemos de aumentar la frecuencia respiratoria para llegar a más de 7.30 de pH o una presión arterial de CO2 menor a 25, ¿sí? Milímetros de mercurio. Pero esto es si el pH está entre 7.15 y 7.30. Si ustedes toman una gasometría y encuentran que tiene menos de 7.15, con todo lo que ustedes tienen de presión plató, etcétera, para mantener una buena dinámica pulmonar, van a utilizar una frecuencia respiratoria de 35 de una vez. Y si es necesario, vayan aumentando 1 a 1 mililitros por kilo del peso predicho para volumen tidal. Y así llegar a esos objetivos de pH de 7.30 a 7.45. Hay muchas otras cosas que nos dice dependiendo si el paciente está en ventilación mecánica no invasiva, y otras recomendaciones empieza con respiración espontánea, pero esto es lo importante por ahora y con ello van a disminuir la mortalidad. Otro estudio que mostró disminución de la mortalidad es el Accuracy. El Accuracy salió en el New England Journal of Medicine en septiembre del 2010. El chief o el líder de este estudio fue el doctor Papazian, y él lo que quería demostrar era que si al principio del problema respiratorio agudo ya severo se le bloqueaba a los pacientes con bloqueadores neuromusculares no despolarizantes de tipo cisatracurio, iba a disminuir la mortalidad. Por lo que hizo fue le administró estos medicamentos durante 2 días en el momento en el cual se intubaba al paciente, rápido y cuando el paciente tenía un SIRA severo. Él definió SIRA severo como aquella persona que tuviera una PAFI menor a 150, no menor a 100, a 150. ¿Por qué? Pues ¿por qué lo decidió así? Entonces 150. El objetivo primario era mortalidad a 90 días y objetivo secundario a 28 días.
Y complicaciones. Entonces lo que encontraron aquí fue que de manera general, disminuida versus el grupo placebo, la mortalidad en los primeros 90 días con una P de 0.04. Y cuando quitaban toda la parte sesgada, por así decirlo, en cuanto si el paciente podía, algunos estaban más obesos, otros lo comenzaron un poquito después, ahí se dieron cuenta que tal vez no había mucha diferencia porque la P fue de 0.08 de mortalidad a 90 días, pero a los 28 días, independientemente retirando todo ese sesgo que pudieran tener, encontraron una diferencia con placebo de 0.05. Así que concluyeron que utilizar bloqueadores neuromusculares las primeras 48 horas en pacientes que tienen un SIRA severo mejora la mortalidad a los 28 días y también a los 90 días. Este es un esquema de lo que podrían utilizar el cisatracurio. Si en hospitales donde están no hay cisatracurio, utilizan otro tipo de bloqueadores neuromusculares, pero sí es importante por las primeras 48 horas tener estos bloqueadores para disminuir la mortalidad de los pacientes. Y este estudio, el PROSIVA, pues gracias a lo que comentó Gattinone durante mucho tiempo, entre el 2009 y el 2011, pues Gering lideró este estudio que también, como muchos de esos estudios, salió en el New England Journal of Medicine. Se publicó en junio del 2013 y aquí lo que encontraron fue, o lo que estaban buscando, el objetivo era saber si se pronaba rápidamente un paciente que llegaba con un SIRA severo, si disminuía la mortalidad. Entonces, algo interesante de este estudio y que todavía no se había dilucidado anteriormente era, definieron que la pronación de los pacientes deben ser al principio, llegando a la terapia intensiva durante al menos 8 horas, pero aquí lo utilizaron al menos 16 horas y luego lo supinaban. Después lo volvían a pronar y luego lo supinaban. Y lo que estaban buscando era eso. Como este es un estudio del grupo, por así decirlo, de seguimiento de la curasis, aquí también utilizaron como SIRA severo o pacientes que tuvieran menos de 150 de PAFI y que tuvieran una FIO2 al menos de 0.6 o más, con un PIB de 5 y ya llegando a criterios de ARSNet de 6 mililitros por kilogramo. Se hicieron todo lo de ARSNet y cuando ya no alcanzaban al paciente aproximadamente entre 3 y 4 horas, ¡pum!, los pronaban y los pronaban para ver qué tanto les funcionaba a estos pacientes. Pues miren, se hicieron entre 237 pacientes que eran el grupo pronado y 229 que era el grupo control o que se mantuvieron supinados todo el tiempo. La mortalidad a los 28 días fue del 16% versus 32% del grupo no pronado. El doble murió de los que no pronaban. Entonces, lo que encontraron aquí también es que era evidentemente mucho más benéfico que no pronar a los pacientes con una P mayor o menor, pues, de 0.001. Así es que concluyeron sin más ni más que la aplicación temprana de prono en estos pacientes disminuye la mortalidad a los 28 de los 90 días. Pero ojo, no se prona a todos los pacientes. Hay que tener bien establecido y un grupo que sea acorde a las necesidades de cada uno de los centros. Y si se prona a los pacientes, ¿en qué momento supinar? Recuerden, no se puede mantener pronado al paciente. Han hecho algunos estudios, sobre todo los asiáticos, de pacientes pronados durante más de 3 días. Pero hay que tener en consideración que esto cambia la hemodinámica del paciente, entonces ojo con ello. Criterios para supinar a un paciente. Lo pronan, 16 horas después se vuelve a supinar, se deja aproximadamente 4 horas en supino. Y si la PAPI ya es mayor a 150, ya no los pronan. Déjenlo así. Pueden tener otros criterios como una PIB menor a 10, FIO2 mayor a 60. Bueno, pues ya con ello ya no lo pronen más porque realmente pueden lastimar. Acuérdense, ojos, salientes óseas, luego se lastiman mucho. Si ustedes pronan a un paciente y se deteriora en la primera hora, ya no lo tengan pronado. O sea, pues ¿para qué? Es un paciente que no solamente no responde, sino se deteriora al prono. Ahí, ¿cómo pueden ser un poquito más específicos? Más de 20% de deterioro en la PAFI o que necesite más de 2 sesiones y no tenga mejoría, ya, déjenlo supino. Y si se complica, o por supuesto, si se autoextuba, si tiene hemoptisis, tiene problemas oculares, tiene una saturación menor a 85% durante la posición prono, pues supínenlo, ¿sí?
Conductas terapéuticas que podrían disminuir la mortalidad, y con esto terminamos esta charla, y ya iremos a la parte 2 más adelante. Pues encontraron dos, básicamente, el grupo de Meduri. Meduri es un italiano, Umberto Meduri. Él lo que hizo fue un ensayo controlado aleatorizado, buscando en el llama y buscando saber si utilizar esteroides mejoraba la sobrevida. Recuerden que estamos hablando de 1998 y como todavía no teníamos el ARSNet con nosotros, la mortalidad en SIRA severo era mayor al 60%, ahora es del 42%, tampoco hemos evolucionado tanto y estamos en el 2020, pero pues bueno, o sea, Meduri estaba muy asustado y quería ver qué podía pasar. Lo que él hizo fue utilizar una terapia de metilprednisolona en los pacientes que tenían una función pulmonar baja, ¿sí? O sea, que ya tenían un SIRA severo, pero el problema que él en 1998 cuando él lo utilizó fueron dos. Básicamente utilizó la metilprednisolona en los pacientes después de un tratamiento de 32 días en el cual no funcionara todo lo que se hacía. Y el grupo que utilizó el número de pacientes fue muy pequeñito. Entonces, eso fue muy satanizado porque decían, bueno, es muy pequeño el número de pacientes, 148 aproximadamente fueron los pacientes que estuvieron en este estudio y pues esperaron hasta 32 días, pero se asoció, imagínense, después de 32 días lo que sí fue cierto es que la mortalidad de los que utilizaron metilprednisolona fue de 0%, de 16 que utilizaron. Y del otro grupo fue de 5, o sea, el 62% murió. Así que la P fue muy bajita. Y además de complicaciones que fue básicamente mortalidad, pero hospitalaria, no en terapia intensiva, sino hospitalaria, 2 murieron del grupo de metilprednisolona versus 5 de los que no lo utilizaron, así que también la P fue significativa de 0.03. Así que concluyeron, obviamente, de que utilizar después de mucho tiempo de tratamiento en estos pacientes, la metilprednisolona disminuía la mortalidad y disminuía también el daño pulmonar. Más adelante, ya hablando 10 años o casi 10 años después, en el CHEST, o sea, acuérdense que el CHEST pues es una revista que tiene que ver más con epidemiología y son muy estrictos en cuanto a ello, entonces aquí ya pidieron cuestiones más estrictas para Meduri y obviamente la población fue mayor, entonces también fue un estudio controlado, randomizado o aleatorizado, el grupo fue el mismo, liderado por Umberto Meduri y aquí lo que hizo fue utilizar este medicamento, los glucocorticoides, desde el principio, antes de 72 horas de un SIRA severo, ¿sí? Y a ver qué pasaba, no tanto tiempo después, sino antes. Aquí sí tenía el outcome primario, era saber cuánto tiempo podían extubar al paciente, si disminuía el tiempo de intubación del paciente y si podían reducir la injuria pulmonar o la lesión pulmonar desde el principio. Más interesante, ¿no? Más interesante todavía. Y lo que encontraron fue que hubo una reducción de la ventilación mecánica muy importante si se comparaba con los pacientes que no utilizaban glucocorticoides. La P fue de 0.002. Así que muy bien, la estancia en terapia intensiva también fue muy diferente, una P de 0.007 y la mortalidad en la terapia intensiva fue una P de 0.03. O sea, todo lo que ellos buscaron de outcomes lo encontraron. Morían menos, estaban menos en terapia y estaban menos tiempo intubados. Así que decidieron utilizar esos medicamentos glucocorticoides desde el principio, o sea, básicamente llegando al paciente para evitar problemas con los esteroides. Aquí podemos ver los 5 ensayos más grandes en cuanto a esteroides en SIRA. Vemos que los Meduri son los que mejor les fue en cuanto a disminución de mortalidad y tiempo en estancia hospitalaria y tiempo en el cual el paciente se encuentra intubado, pero los otros 3 que se hicieron al menos no hubo mayor mortalidad. Bernard y Annan encontraron que no habían cambios o que no disminuía o aumentaba la mortalidad. Y el ART Network, ellos sí encontraron que podía aumentar la mortalidad si se comenzaban a dar después de 14 días los glucocorticoides. Entonces ellos decían, bueno, si quieren, utilícenlo desde el principio, no después de 14 días, y no va a cambiar nada. Pero entre peras y manzanas seguimos utilizándolo en estos pacientes porque
eh, en muchos estudios se ha demostrado que disminuye la mortalidad. Bueno, pues hasta ahorita, hasta ahora vamos a llegar aquí, hoy vamos a llegar hasta aquí y veremos la segunda parte en otra presentación. Muchísimas gracias y hasta pronto. Bye.